Lo último que nosotros revisamos en la materia de ciudadanía es lo referente a la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. El día de hoy vamos a revisar la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta declaración se basa necesariamente en declaraciones anteriores, como es la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana y los derechos del hombre y el ciudadano, así como en la Revolución Francesa, así como en los elementos referentes a lo sucedido en Inglaterra del siglo XVII. También son referentes para la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero hay un factor, un elemento mucho más importante que este que nosotros hemos planteado, y es un hecho histórico. Vamos a ver si reconocen este elemento. A ver si reconocemos esta consideración de la siguiente imagen. En un segundo para compartir. A ver, ¿qué ven? ¿Qué ustedes pueden observar en esta imagen? ¿A qué se refiere esta imagen? ¿Qué es eso? La bomba atómica. La bomba atómica. ¿Dónde se estalló? ¿Dónde estalló las bombas atómicas? ¿Y en qué? En Hiroshima, Japón. En En Japón. Hiroshima y Nagasaki, Japón. Muy bien. ¿Época? ¿Dentro de qué época estamos? De 1945. Ya, 1945 caen las bombas, se acaba la guerra. La Segunda Guerra Mundial. Esta Segunda Guerra Mundial es el elemento fundamental para entender la Declaración de los Derechos y su conformación. La Segunda Guerra Mundial, que va de 1939 a 1945, cuando cae la bomba atómica. Pero no solo la Segunda Guerra Mundial, sino que otro elemento es la Gran Guerra, la llamada Gran Guerra. ¿Alguien sabe de qué año a qué año va esta Gran Guerra? La Primera Guerra Mundial, me refiero. De 1914 a 1918. Sí, finales de 1918, principios de 1919, la Primera Guerra Mundial. Estas dos guerras son los elementos fundamentales de los cuales la humanidad realmente se siente ya en un caos completo, en una situación en las cuales los derechos humanos no existen y por lo tanto se debe pensar en rever esta realidad. Se calcula que en la Segunda Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial dejó un saldo de aproximadamente 54 millones de personas muertas. Más o menos, dependiendo. Ustedes pueden entrar al internet, ver 60 millones, 65 millones. Sí, yo también he encontrado muchos más. No es un dato exacto. Hay más o menos dependiendo de la cantidad de desaparecidos. Hay muchas familias que emigraron de un lugar a otro, familias enteras que fueron exterminadas. Entonces, sí, ya por ahí le vi a Nicolás. Yo tengo otro dato, profe, ¿de dónde se le ocurre esos datos? No hay problema. Sí, hay más o menos esta cantidad. Pero, ¿qué quiero decir más allá de la cantidad? Este es el dato realmente importante. El 90% de la población que sufrió en la Segunda Guerra Mundial fueron civiles. Este es el dato más importante. Es decir, que no fue una población militar, que no fue el bando del un lado contra el del otro lado, sino que la población, y vamos a ver imágenes de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial.
que son los elementos que nosotros debemos analizar. Este es el panorama en el cual Europa se presenta para finales de 1945. Ciudades destruidas, no solo Francia, que fue la primera tomada a partir de los alemanes como elemento importante, porque lo primero que hacen es tomar Polonia, adhieren Austria, porque necesitaban el imperio austrohúngaro que vuelva a ser lo que era. Pero la gran batalla es tomar Francia. Después vemos que en este transcurso los ingleses llevan su armamento, se da este día tan importante que todos conocemos, el transcurso. Ustedes pueden ver en esa película de Dunkirk cómo en Francia se dio la gran ganancia de los ingleses y todos estos elementos que tienen aquí, ¿no? Hay varios videos, varias películas sobre la Segunda Guerra Mundial, ha sido ampliamente estudiada por la situación que conllevó en la humanidad. Nos dejó, no hemos vivido en esta realidad, pero nos dejó como humanidad un elemento importante. No puede generarse nuevamente un genocidio a raíz de ideologías extremistas. No quiero decir que no suceda hasta la actualidad, porque vemos grupos de extremistas que siguen dentro de la misma noción, pero debe irse mermando y no generar una guerra mundial a raíz de estas perspectivas. ¿Alguien, algún comentario, algo más que acotar a lo que se ha visto? He tratado de retratar estos elementos de manera rápida, ¿no? La Segunda Guerra Mundial es un elemento muy importante, muy estudiado, al igual que la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial. Más allá de los elementos que desatan la guerra, el trasfondo de la guerra es el problema. ¿Qué función cumplía el Ecuador, por ejemplo, para la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué hacía el Parte Ecuador? de alimento hacia Estados Unidos. Éramos aliados de los Estados Unidos, alimento, y también tenían bases aquí, si ustedes ven en Galápagos hay En una base Galápagos. todavía, la base de Baltrac, sí, es una base de la Segunda Guerra Mundial. La guerra se veía complicada realmente para los años 40 y 41, no se veía cómo iban a ganar los aliados o cómo les iban a ganar los aliados a los alemanes. Tenían una flota armamentista muy elevada y sobre todo esta conformación de elementos tácticos y la conformación posterior de los Estados Unidos, gracias obviamente a los alemanes, porque uno de los que estuvo en el proyecto Manhattan fue Oppenheimer y ellos generaron la bomba atómica. Por lo tanto, hay muchos elementos ahí, ¿no? Que debemos tomar en cuenta. Ahora, para nuestro caso, vemos esta realidad, este contexto. Imagine usted qué debe haber pensado la gente que estuvo en ese momento dentro de todo el contexto. No solo franceses, ingleses, no solo veamos franceses, ingleses como los buenos y los alemanes como los malos. No existe eso en una guerra. En la guerra, por ejemplo, al finalizar la guerra, cuando tomaron los rusos Berlín, existió una consideración muy parecida que los alemanes cuando tomaron Francia. Así que no hay que ser de un bando o de otro, hay que ser ecuánime en la perspectiva de mirar esta realidad. Lo que sí es concreto es que el grupo mayormente afectado a raíz de la Segunda Guerra Mundial fue un grupo que no tenía patria, por decirlo de alguna manera, que fueron los judíos, que se desperdigaron alrededor del mundo y que generaron una consideración muy importante. A ver si ustedes la reconocen aquí en esta imagen. Vamos a ver. ¿Qué representa esto? El muro de Berlín. El muro de Berlín no es de esta época. El muro de Berlín cae en 1989. El muro de Berlín divide Berlín en dos, la comunista y la socialista. Esto es para Guerra Fría, ¿no? Antes de esto, ¿qué es eso? Es verdad que el muro de Berlín comenzó siendo una cerca,
Pero vamos a poner otra imagen, ¿ya? Un poco más No son los lejos. ciudadanos capturados ¿Y dónde se los llevaba? en los campos de los judíos, para los A los judíos campos de alemanes. concentración alemanes. Habían campos de concentración hasta en España, pero el campo de concentración más famoso es el campo de concentración en Polonia, el campo de concentración Auschwitz. Este campo de concentración no solo asesinó, sino que eh, se experimentó Torturó, con, dígame Nicolás, torturaba a las personas. se torturaba y se experimentaba. Los científicos tuvieron un gran avance científico por estos campos de concentración. Se hicieron muchos experimentos. Ahora, esto genera en la mentalidad de las personas un rechazo y un miedo profundo. Al finalizar la guerra, se generó una consideración muy importante en las personas. Y lo que estoy yo escribiendo. Debíamos reconstruir las ciudades, quedaban destruidas. Muchos grupos de personas, muchas familias separadas, no se sabían dónde estaban unos de otros, por eso es que los datos no son del todo exactos, no sabemos cuántas personas murieron, cuántas personas desaparecieron y vivieron. Vemos, por ejemplo, en una película muy importante como es La lista de Schindler, que cuenta la vida realmente a través de un libro que luego se hizo película, sobre este personaje que pudo ayudar a muchos judíos. Entonces, de muchos de ellos no sabemos, muchos de ellos tal vez se cambiaron el nombre, como de algunos de ellos se pudieron reconstruir, como vemos al final de la película, pero muchos otros no sabemos dónde están. Por eso los datos no son del todo exactos. Este fin de la guerra entonces demanda este reto. Una consideración que yo ya planteé previamente y que conlleva esta perspectiva de no dejar nuevamente que grupos con ideologías tan extremistas dominen el mundo, por decirlo de alguna manera. Las políticas armamentistas, por ejemplo. Una de las políticas actuales que muchos de los países se acogen, obviamente hay países extremistas todavía, pero dentro del G8, el G20, la política es el desarme. Ahora que lo cumplan es otra cosa. Y ahí podemos ser críticos, pero por lo menos deben existir políticas que no fomenten el desastre que se dio en la Segunda y la Primera Guerra Mundial. Así también vemos la necesidad de generar la Declaración de los Derechos Humanos. Este fue un elemento importante. A ver, debemos reconocer que todos los derechos los tienen los humanos solo por el hecho de ser humanos. Ustedes pueden decir, pero es lógico. Nosotros somos humanos, entonces tenemos derechos. La Segunda y la Primera Guerra Mundial nos demostraron que no es lógico, que debe estar en un acuerdo, que debe estar en un papel, que debe firmarse un papel, porque la gente no lo hace solo porque se lo piense, sino que debe plantearse necesariamente. Y para el final de la guerra y posteriormente para 1948 sale a la luz el producto de este proceso. Las Naciones Unidas que es
se creó realmente después de la Segunda Guerra Mundial. El propósito de su instauración fue defender la vida, la libertad, la independencia, la libertad de cultos. El único problema que veo yo en la Organización de las Naciones Unidas es que tiene su sede en Estados Unidos. De ahí no puede ser, creo, eso imparcial. Pero de todos modos, de fondo se creó para fomentar la libertad en todo sentido, preservar los derechos humanos, fomentar la paz interior en los países y prevenir nuevos conflictos. Ese es el objetivo de la Organización de las Naciones Unidas. De fondo, esta organización pretende agrupar todos los países para tener una decisión conjunta sobre los temas en cuanto a los que hemos nosotros denunciado. Hay una parte dedicada principalmente a la ciencia y la educación, que es la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Educación. Dígame, ¿alguien tenía alguna opinión? Oh, por ahí se me prendió el audio. No, se me prendió el audio, suele suceder. Bien. Esta Organización de las Naciones Unidas para el año de 1948 produce la Carta de la Declaración de los Derechos Humanos. Esta Declaración de los Derechos Humanos no puede ser violentada por ninguna constitución, sobre todo en los países miembros. Y se debe promulgar que todos los países se atengan a la Carta de Declaración. Ahora, hay muchas ambivalencias en la aplicación. ¿Por qué les digo? Es algo paradójico que la Organización de las Naciones Unidas o que las Naciones Unidas se encuentren en los Estados Unidos. Porque uno de los derechos humanos básicos es la libre movilidad. Y ustedes saben lo que sucede con los Estados Unidos, por lo menos con el gobierno previo, que fue tan fuerte en esta consideración. Dentro de esta perspectiva, entonces, toda constitución debe basarse en la Declaración de los Derechos Humanos y toda ley no puede estar por encima de una constitución ni de la Declaración de Derechos. La Declaración de los Derechos Humanos se trata de derechos individuales, económicos, sociales y políticos, que garantizan ante todo el derecho a la vida. Este es el derecho básico que no puede ser violentado por ninguna consideración. Dentro de esta perspectiva hay otros derechos importantes, el derecho a la opinión, a la libertad de pensamiento, a la libertad de culto, a vivir en familia, a tener un trabajo digno, a la seguridad social, al descanso, la recreación, a elegir y ser elegidos, entre otros derechos importantes, pero todos ellos fundamentalmente basados en el derecho a la vida. Hay un significado político de la Declaración de los Derechos Humanos. El reconocimiento de los derechos humanos permitió que las personas sean separadas por el hecho de ser humanos, sean respetadas, perdón, y no sean separadas como sucedió en la Segunda Guerra Mundial, donde un grupo creía ser superior a otro, por A o B razones, existieron argumentos detrás, inventados o no inventados, pero ninguno de ellos sustentaba la consideración de que un grupo se crea superior a otro. Esta declaración respeta a todos los seres humanos solo por el hecho de ser humanos. Este es el elemento fundamental de la Declaración de los Derechos Humanos. La Declaración de los Derechos Humanos solo por el hecho de ser humano.
Usted tiene derechos solo por la consideración de ser humano. La Asamblea General proclama una Declaración Universal de Derechos Humanos como el ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse. Eso dice la Declaración de los Derechos. Por lo tanto, todos los pueblos, naciones, países deben esforzarse principalmente por fomentar normas, reglas en base a derechos que están planteados desde esta consideración. ¿Alguien alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta? No se olvide entonces los elementos que aquí venimos retratando, sobre todo, por si acaso, puntualizando campos de concentración. Existe, como les digo, todo un estudio detrás de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde se han venido analizando los parámetros fundamentales. ¿Alguien alguna inquietud? Profe, Sí. y en el caso de que no hubiese existido la Primera y la Segunda Guerra Mundial, no hubiese existido los derechos aún. Tal vez sí, pero no hubieran tenido la incidencia que tuvieron después de la guerra. Es decir, tal vez sí se hubieran agrupado los países para conformar una declaración basándose en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano para tratar de dar más énfasis a los estados que vienen conformándose y la situación. Siempre han existido guerras, pero hay una gran diferencia entre la Guerra de los 6 días, la Guerra de los 100 años y la Guerra Mundial. Aun cuando la consideración de la cantidad de muertos en la época colonial también es menester reconocerla. Por lo tanto, es importante ir visibilizando esto. No podemos decir que no hubiera existido, pero sí podemos decir que sin la Primera y la Segunda Guerra Mundial no hubiera sido tan patente esa necesidad. Tal vez se hubiera alargado un tiempo más a otras situaciones importantes. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bien, jóvenes, con eso vamos a cerrar nuestra clase del día de hoy. Si tienen inquietudes, dudas o han subido trabajos, me escriben. Suerte, un buen día.